Si algo he aprendido en los últimos años es que las habilidades de negociación y ventas son unas de las más cotizadas con diferencia en el mercado. Por ello, ser un maestro en estas habilidades te hará aumentar de manera exponencial tu valor como empresario. Y hoy te voy a enseñar cómo yo, con 23 años, me preparo una negociación con un multimillonario del sector de la construcción, donde verás mis claves para mostrarte seguro y confiado pese a estar en una situación de poder inferior o ser más joven que la persona que tienes delante. Al final del vídeo te daré la clave que más me ha ayudado con diferencia en este tipo de negociaciones. La primera clave se corresponde con la fase previa a la negociación con la otra persona y se trata de que te tienes que informar con pelos y señales de quién es la persona con la que pretendes negociar. ¿A qué me refiero con informarte? Vale, en primer lugar, la personalidad. Tienes que conocer dentro de lo que puedas cómo es esta persona, qué edad tiene, qué gustos tiene, qué rasgos faciales tiene. Todo ello te servirá para prepararte posibles objeciones que te pueda preparar para ti en la negociación y para hacerte una idea de qué perfil de empresario va a ser el que te vas a encontrar enfrente. Además, podrás conocer, como he dicho, su edad, su experiencia y sabrás más o menos de qué pie calza. Si va a ser una persona egocéntrica, si va a ser una persona que te va a escuchar más, que te va a escuchar menos. Toda esa información que puedas conseguir te será de gran ayuda a la hora de prepararte y afrontar esta negociación. Y además, esta misma persona, cuando vea que te has preparado la negociación, que de verdad te has interesado en conocerle, le va a dar mucho valor y te va a dar un aspecto muchísimo más profesional. La segunda clave, para mí, importantísima, la primera impresión. Y sí, dirán que las apariencias engañan y todo lo que tú quieras. Pero en una negociación, cuando te vas a sentar cara a cara con otro empresario a negociar algo muy importante, créeme que la primera impresión importa y mucho. Hay un estudio que dice que el 50% del recuerdo que se queda una persona sobre ti proviene de la primera impresión. Así que dime tú si en una negociación no va a ser importante la primera impresión. Y esto consiste en mirar a los ojos de manera segura, llegar, dar un estrechón de manos fuerte. Yo es algo que le doy mucha importancia porque creo que un apretón de manos fuerte muestra muchísima confianza. Y importante, sonreír. Cuando una persona te muestra una sonrisa, te transmite una tranquilidad, una familiaridad, una alegría que créeme que suavizará muchísimo la negociación. Entonces, importantísimo para mí, primera impresión, ve bien vestido, mira siempre a los ojos, cosa que mostrará muchísima confianza, da un apretón de manos fuerte, cosa que mostrará muchísima confianza también, y sonríe. Eso suavizará un poco la situación y créeme que hará la negociación algo más cercana y jugará totalmente a tu favor. La tercera clave, a mí es algo que me ha servido muchísimo. Pregunta primero, no llegues y sueltes tu chapa, no llegues y digas tú las primeras palabras. En una negociación es importante que dejes que la otra persona siempre dé el primer paso, porque tú ya tienes una referencia de hacia dónde quieres jugar. Además, si dejas que la otra persona hable primero, irás conociendo un poco de qué manera habla, cuál es su personalidad y por dónde tienes que atacarle y cuáles son sus puntos débiles. Además de obtener mucha información de estas preguntas, también harás que esta persona se sienta importante y por lo tanto él sentirá que de alguna manera él tiene el poder de la negociación, cosa que hará que él se sienta mucho más cómodo. Y otra cosa que viene relacionada directamente con las preguntas es dejar un silencio después de la pregunta. No te inquietes si después de una pregunta la otra persona tarda en responder. Es decir, yo veo mucha gente que en negociaciones hace una pregunta y a los 3 segundos cuando ve que no responde dice, bueno, es que tal, bueno, es que cual. No. Cuando haces una pregunta segura, deja un silencio y deja que la otra persona responda. Déjale pensar. A mí una cosa que me gusta mucho en las negociaciones o a la hora de la venta es tener un vaso de agua. ¿Por qué? Eso te servirá para cuando hagas una pregunta, tendrás ese vaso de agua disponible para pegarle un trago y dejar este silencio de una manera mucho más fluida. No es lo mismo al final hacer una pregunta y dejar el silencio de manera que le estás mirando a los ojos, que quizás puede ser algo un poco más incómodo, que hacer esta pregunta y de manera sutil directamente coger el vaso, pegas un trago tranquilamente y dejas ese silencio para que la persona de delante piense. Y te lo juro, hacer una pregunta, pegar un sorbo y de mientras que la otra persona se lo piense, estos silencios, bomba. Cuarta clave, responde las objeciones con preguntas. Esto servirá para que si tienes una cierta habilidad, consigas llevarte la conversación por donde tú realmente quieres, pero sin que la otra persona se dé cuenta. ¿Por qué? Porque tú al final, si le respondes las objeciones con preguntas, él sentirá que te está dando la respuesta, que es él quien tiene el poder de la conversación. Y una vez más, volviendo a la clave 3, es muy importante que la otra persona sienta que tiene el poder de la conversación, porque si él siente que lo tienes tú, él se va a sentir atacado y se va a poner a la defensiva. Y te voy a poner un ejemplo, una objeción muy clara que seguro que habrás tenido en una negociación. Es que tu producto o tu servicio es muy caro. Pues una posible respuesta con una pregunta sería, ¿crees que mi producto / servicio, con todas estas ventajas que te voy a ofrecer y solucionando de todos estos problemas que actualmente tienes, es caro?
Es decir, ¿crees que este producto es más caro que todos los problemas y todas las soluciones que te voy a solventar? Te aseguro que de esa manera él mismo se contestará la pregunta y hará que suavice muchísimo más el tema del precio, que es una objeción que yo mismo me he encontrado y estoy seguro que tú te habrás encontrado si has estado alguna vez en una negociación. La quinta clave también me parece algo muy inteligente a tener en cuenta. Es adapta tu lenguaje a la persona con la que estás negociando. ¿Por qué? Al final piensa una cosa. Tú te comunicas con tu amigo de una manera, te comunicarás con otro amigo distinto de otra manera y te comunicarás con tu pareja de otra manera. ¿Esto qué significa? Cada persona con la que te comuniques te sentirás cómodo con un lenguaje determinado. Pues imagina que te vas a un perfil corporativo con el que hablas con el CEO de una empresa y estás negociando algo y es un perfil frío, un perfil profesional y tú por lo que sea quieres empezar a soltar bromas, quieres empezar a tener un lenguaje demasiado cercano. No, a veces no siempre es querer ser cercano. Si ves que es un perfil corporativo, un perfil profesional, pues quizás lo más inteligente es mantener este lenguaje profesional, porque es con lo que la otra persona se va a sentir cómodo. Porque ellos, por ejemplo, estarán acostumbrados a trabajar con un lenguaje mucho más corporativo y quizás si les hablas de una manera demasiado cercana, percibirán que no estás muy en su onda. En cambio, si yo, por ejemplo, que trabajo con arquitectos, me voy a un arquitecto que veo que, pese a que sea muy bueno, trabaja en un pueblo, tiene un lenguaje mucho más cercano, pues quizás ahí sí me merece más la pena mostrarle un poco más de confianza. Incluso alguna broma puede suavizar mucho la conversación. Por eso es muy importante que primero preguntes, veas cómo habla la otra persona, de qué pie calza, y entonces de esa manera podrás adaptar tu lenguaje al suyo para que esa persona sienta que la conversación es mucho más familiar. Al final piensa una cosa, si sales exitoso en una negociación, has vendido tu empresa, has vendido el producto que tú querías vender al precio justo, te garantizo que no será solo por el producto o el servicio. Yo soy un fiel creyente de que las personas no compran productos ni servicios, las personas compran personas. Si alguien compra mi producto o mi servicio, pese a que lo ofrezco con mi empresa, te aseguro que están comprando la relación que han creado conmigo. Y de ahí la importancia de establecer relaciones con tus clientes, porque será algo que afiance muchísimo más a tu negocio. Y como clave extra, importantísimo, te diría que hagas de tu producto tu mejor marketing. ¿Por qué? A día de hoy, en redes sociales, radio, Google, donde quieras, la publicidad se está poniendo unos precios carísimos. Por lo tanto, es comprensible que si tú estás en una startup o estás comenzando tu negocio o crees que la publicidad no es algo prioritario para ti, no te puedes permitir invertir ese dinero en publicidad. Y te aseguro que la mejor publicidad que podrás tener es tu producto. ¿Por qué? Porque eso permitirá que el boca a boca, que los clientes que estén contentos contigo recomienden muchísimo tu producto o servicio a sus personas conocidas. Y esas mismas personas conocidas vendrán a comprar de una manera mucho más convencida, porque si le ha recomendado su amigo, él se fía de que su amigo no le ha recomendado algo malo. En cambio, si ven una publicidad en redes sociales, en Google, es algo mucho más frío, es algo que quizás tienen que ver tu publicidad de manera mucho más repetida para que acaben comprando. Por lo tanto, te voy a contar, en mi caso, por ejemplo, en el sector tradicional que estoy, en el sector de la construcción, te aseguro que premia muchísimo más invertir en que el producto final sea de lo mejor posible, incluso dar el mejor servicio posible. Tienes que intentar dar siempre más de lo que se te ha pedido. Por ejemplo, en mi caso, si tengo que hacer alguna instalación de algo relacionado con la construcción, imaginemos una instalación de un suelo o de un revestimiento, siempre intento dejar el material acabado muchísimo mejor de lo que el cliente se lo espera, muchísimo más limpio, muchísimo más todo, porque cuando el cliente percibe que tú le has dado más de lo que te ha pedido, su grado de satisfacción será brutal. Entonces te recomiendo que valores si en tu sector te merece la pena invertir de verdad dinero en marketing y publicidad, o quizás invertir en hacer que tu producto sea inmejorable, porque de verdad creo que un buen producto o servicio es la base de todo negocio. Si no tienes un buen producto o servicio que venda tu empresa, las claves anteriores no te van a servir de nada. Y a modo de conclusión os diría que en todo aquello relacionado con la negociación y las ventas es importantísimo la confianza que tú tengas en ti mismo. A mí, por ejemplo, una cosa que me va muy bien es verme bien físicamente, cuidar mi cuerpo, hacer deporte. ¿Por qué? Porque es algo que me va a servir para afrontar esta negociación con mucha más confianza. Si tú tienes una imagen sobre ti mismo de una persona segura, una persona que se ve bien a sí mismo, una persona con desparpajo, con confianza, que no tiene miedo a lo que digan el resto, te garantizo que tener una actitud de esta manera, con esta confianza, va a ser lo que más te va a premiar con diferencia en estas negociaciones. Porque, amigo mío, te aseguro que en las ventas y en la negociación necesitas tener una confianza muy consolidada sobre ti mismo. Si no, no vas a vender un colín.
Y si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios cuál es la clave que más interesante te ha parecido o la que más te ha gustado, porque te estaré leyendo. Nos vemos en la próxima.